8:06 de la mañana, estamos en Ampliación de Noticias con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo están? Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos. Patricia, Raúl, amigos. Bastante entretenidos, en realidad, que ya nos acercamos, además. Estamos a 11 días de las elecciones, así que las inquietudes se multiplican, los nervios también, pero también la esperanza de que ya de una vez llegue esto, porque ha sido largo. Ahora, la otra novedad es pues que ya no son tantos, por lo menos ya son 10, ya es un número un poquito más. Y parece que pueden ser 8. Presidenciales. Y parece que pueden ser 8, ¿no es cierto? Hay anuncios en ese sentido. Bueno, vamos a conversar aquí con tres distinguidos dirigentes políticos y además candidatas. Mercedes Arauz, candidata a la segunda vicepresidencia de la República, y al Congreso de la República por Peruanos por el Cambio, con el número 1 en Lima, está completamente segura. Dándole. Francisco Lourdes Alcorta, candidata a la reelección por Fuerza Popular, con el número 6. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Completamente seguro también. Hay que digo, completamente seguros acá. Tampoco. Muchos nervios, pero tampoco. Y el ex viceministro Javier Correa Barreda, candidato de Alianza Popular al Congreso de la República con el número 9 en Lima. Ahí la cosa está más complicadilla. No, y con optimismo. Ellos dicen que están en segundo lugar, ¿qué cosa? Dicen que están en segundo lugar, llegando ya. Ya verás. Bueno, pero en efecto, pasan los días y se acerca ya el encuentro final. ¿Cómo se encuentran? A ver, a mí me gusta ver el estado de ánimo de las personas. Ahora van a decir ustedes que están felicísimos y todo. Pero ¿cómo ha sido el trabajo? ¿Cuánto de complicado es ser candidato? Para tratar de animar a los jóvenes a que sean candidatos alguna vez. Bueno, buenos días antes que nada. Bueno, sí, como has dicho tú, faltan prácticamente 9 días. El ambiente sí, pues es bastante tenso. Una campaña, pese a que ha sido corta, ha sido intensa, muy fuerte, muy agresiva, muy violenta. Y obviamente a los pocos días que faltan y que aprieta la campaña, sí, pues hay ciertas tensiones entre todos nosotros. Es agotadora la campaña. No es fácil tampoco andar con este letrerito colgado por todas partes. Te acuestas, te levantas y estás con esto porque te identifican con ese número para la votación. Pero finalmente estamos en una contienda electoral. Bienvenidos todos. Nadie tiene absolutamente nada seguro. Es una campaña realmente muy desgastante en todos aspectos. ¿Cómo son las actividades adentro? En el grupo, en el partido. Bueno, tenemos reuniones sobre orientando qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que decir. No son diarias. Muchos nos manejamos también por la red. Tenemos una red interna y muchos nos manejamos por eso, indicaciones, guardar la tranquilidad. Creo que todos son bienvenidos, hay que guardar la calma. El 10 de abril, dentro de una semana, son las elecciones, y creo que aprovecho en hacer un llamado, Raúl, en realidad porque la gente puede protestar, pero las marchas violentas no conducen a ninguna parte. Finalmente el pueblo va a elegir el 10 de abril, quién va a ser el gobernante de este país, con la tranquilidad del caso, y eso hay que aceptarlo. Por último, creo que es importante resaltar que nadie tiene absolutamente nada ganado, ni sin tirar de encuestas, son referentes, pero hay agresiones tan fuertes y las heridas demoran en cicatrizar. Las heridas no cicatrizan para todos por igual. Y hay heridas que realmente a veces ni siquiera cicatrizan. Creo que guardar la compostura ahorita falta poco, y ese poco tiempo nos lleva a ser a veces mucho más agresivos en el verbo, ¿no? Muy bien. Mercedes Arauz, bienvenida también. Muchísimas ¿Es más gracias. Trabajoso ser candidato que haber sido ministra, por ejemplo? No, son diferentes trabajos, ¿no? Y bueno, yo he compartido mis experiencias. Es un trabajo muy intenso también el ser ministro, y también es 24/7, como dicen. Pero bueno, ciertamente es un trabajo de mucha intensidad. Nosotros empezamos a tener reuniones todos los días a las 7 de la mañana, un grupo del equipo central, bueno, porque me toca la función también como acompañando al jefe de campaña, que siendo nuestro primer vicepresidente, y a mí como segunda vicepresidenta. Entonces estamos leyendo las noticias, analizando temas, tomando acciones de gestión propiamente de la campaña, que son relevantes, y terminamos muy tarde, ¿no? A las 12 de la noche muchas veces, porque tienes entrevistas tarde, en fin, y actividades en la calle. Ayer, por ejemplo, estuve en Lurín en una marcha muy bonita con mis otros compañeros. Éramos como 5 congresistas juntos que caminamos juntos porque queremos mostrar que tenemos un equipo articulado, que de hecho trabaja bastante de cerca. Igualmente tenemos con la lista de congresistas
de Lima, por ejemplo, tenemos un chat donde conversamos y trabajamos, así como con la gente de provincias, estamos en continua conversación, hay los viajes, o sea, es intenso. Tiene mucho de un sabor interesante también, porque hay un contacto diario con mucha gente que te dice, que te da ideas, gente que está comprometida y te quiere, y es bonito escuchar la voz del pueblo también. ¿Y cuánto nos escucha a este equipo el propio candidato? No, bastante. Anoche hemos estado con Pedro Pablo, por ejemplo, hasta bien tarde, ¿no? Trabajando, hasta que uno tuvo que irse a hacer una entrevista y cosas por el estilo, pero estábamos con el equipo trabajando con él y bien de cerca, ¿no? Él sí trabaja con nosotros bastante. Porque tiene unas expresiones a veces curiosísimas, ¿no? Casi todos los días salen unos términos que son primera plana. No va a decir más, porque de eso no. No, han sido, digamos, en el fragor de una campaña, a veces la tensión aumenta, evidentemente, el cansancio, porque, digamos, hacemos unos recorridos. El otro día era todo el sur chico y caminando, y estás a pleno sol. Yo me pegué una insolación terrible, a pleno sol, subido en una camioneta, ¿no? Y parado en una camioneta y que frena, corre, todo. Es cansador, pero a la misma vez, como vuelvo a decir, hay momentos muy bonitos de contacto con la población, que te cuentan sus temas, que manifiestan por qué quieren votar por uno, y es muy bueno, ¿no? El reconocimiento al trabajo de uno. Hay también gente que te dice, no voy a votar, yo tengo mi preferencia por X o tal partido, y también totalmente aceptable. Igual que nuestra amiga Lourdes, creemos que es bien importante que sigamos manteniendo ese espíritu de una fiesta democrática, ¿no? Es una elección, es un cambio de gobierno hacia una nueva situación, esperemos buena para el país, y por lo tanto creo que no, yo sí creo que puede haber libertad de protesta a aquel que quiera hacerlo, pero sí con la mesura adecuada y sin violencia, ¿no? Muy bien. Bienvenido, Javier Barreda. Muchas gracias, Raúl. Dificultades de la campaña, sin sabores y sabores también. Bueno, ahí en la campaña hay de todo, ¿no? Hay mucho optimismo de quienes te acompañan y hacen campaña por uno y por el presidente. Hay un trabajo colectivo con los candidatos. Ayer hemos estado con el presidente en Chorrillos y en Villa El Salvador en 2 caminatas bastante largas y con el sol, pero el entusiasmo de la gente está en la calle. Pero yo sí quisiera referirme a un tema. También veo una incertidumbre, una incredulidad, dudas en los electores con respecto a los políticos con experiencia y a los nuevos políticos. Veo muchas preguntas y una frase, Raúl, que a mí me conmueve siempre mucho, que es: hace 5 años vino tal congresista, prometió muchas cosas y nunca más volvió. Y creo que es una frase fatal. Fatal porque indica, uno, que hubo alguna promesa, pero después hubo un olvido. Y creo que ahí hay un tema de reforma que hay que hacer, que es claro. La campaña es muy corta, pero Lima es muy grande también. Y tenemos que distribuir Lima por lo menos 5 distritos electorales, Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, que tengan sus propios congresistas, y así democratizamos a los partidos, los hacemos mucho más vinculados al aspecto local, y también, obviamente, generamos un mayor control del ciudadano con el elegido, porque eso no existe. Es decir, Lima Sur que tenga su competencia de listas preferenciales con sus partidos descentralizados en la propia Lima. Eso generaría mucho control y mucha mayor responsabilidad del congresista con respecto a lo que proponen las campañas. La distribución en 5 distritos, que es una reforma fundamental que hay que hacer a nivel de la representación congresal, para que los ciudadanos de Lima realmente sepan a quién eligen y no tengamos cada 5 años congresistas que cambien de distritos según los bolsones, según las tácticas, para prometer lo mismo que hace 5 años, para salir elegidos congresistas. Esa es la primera reforma que hay que hacer, y creo que es fundamental que las próximas bancadas nos pongamos de acuerdo en hacer mucho más democrática la participación de los ciudadanos en la elección de los congresistas. Sí, yo también pienso parecido. Me encantaría ver una posibilidad. En México, por ejemplo, existe el voto plurinominal, digamos que es una elección de algunas personas que el partido prefiere tenerlas como una lista parlamentaria fundamental, y el resto es como el voto uninominal, representación local. Creo que eso ayuda a tener una mejor rendición de cuentas también para el votante. Entonces, igual hay en Chile. Hay en otros países, fíjate, es muy útil, ¿no? No ha habido un medio de comunicación, incluyendo y ustedes han tenido analistas acá, pero me los he visto todos. No hay un canal de televisión, una radio o un programa político, incluyendo este medio, de que todos han pasado por decir: hay democracia sin partidos. No hay partidos políticos, eso ha sido un desastre, la ley ha sido un desastre, porque es un mamarracho. Sí. Y creo que tenemos que asumir los congresistas también nuestra responsabilidad. Fue un mamarracho la ley, mal hecha, por supuesto. Y yo, desde mi punto de vista,
más que nunca, por los argumentos que se han vertido en todos los medios, incluyendo más que nunca defiendo el voto preferencial por todo lo que se ha visto, por todos los pleitos que se han dado. No hay un partido. Yo entiendo, y no es creo que el motivo de la entrevista, pero y acá digo una cosa. Tú has dicho una cosa que es verdad, Javier. La gente, todo el mundo lo escucha. La gente viene, ofrece, no cumple. Ustedes han sido gobierno 2 veces. Y hay el tema del agua, que se ofreció poner el agua, el tema de Huachipa para allá a Chosica, esa carretera no sé cuántas veces la han hecho. Creo que Cornejo era ministro de Transporte en ese momento, porque yo he trabajado con él, estaba viendo el tema del puente de Huachipa, la gente de Chosica, 2 horas para ir y 2 horas para venir. Hay muchos ofrecimientos que se hicieron, pero que no se cumplieron. Entonces, es verdad. Y por último, creo que la conducta de cada congresista no puede ser pues parte de la masa. Yo recibo gente, como diría Acuña, como cancha. No te imaginas la cantidad de gente que ayudo, que alivio. Me he quedado impresionada la cantidad de gente que viene de provincia de Puno, con niños con labios leporinos, por ejemplo, o con hidrocefalia. Pero Lourdes, yo no hablaría de la masa, yo hablaría de los ciudadanos, ¿no es cierto? Primero eso. Pero es que ha tocado una cosa muy puntual. Una aclaración. Hemos sido gobierno así 2 veces. No, pero tampoco he dicho eso. Lo que se ha dicho que en tema de Lima le dimos agua potable a 1,5 millones de limeños más. Hay el tren eléctrico, titulación a 300.000 personas pobres en Lima. Entonces, hablemos de cosas concretas y hemos cumplido con Lima en lo que hemos podido cumplir con Lima, obviamente. El gerente municipal dijo que iba a ponerle agua a todo Lima. Y no cumplió, señor. El gerente comercial de CEDAPAL no sabe por qué van a subir las tarifas para todos los limeños en 40% y tampoco sabe cuándo va a reponerle el servicio de agua a los que ahorita no han tenido con qué bañarse desde hace 24 horas. Así que está claro que el gerente de CEDAPAL no sabe. Hay mucha irresponsabilidad de algunos funcionarios públicos, definitivamente. Pero vamos a un aspecto que el voto preferencial, coincido contigo, Lourdes, en que no debe ser la primera reforma. Probablemente tenga que ser la última cuando se hayan fortalecido los partidos políticos. No nos enfrasquemos en las discusiones que son las más complicadas. Pero lo que sí está claro es que esta ley electoral le reventó la cara a todo el mundo, le reventó la cara a los partidos, a la ciudadanía, y que no se puede, y en el 2018 ya tenemos elecciones nuevamente. Miren, que las mismas reglas que han puesto para el debate, que las han decidido los partidos políticos, otras veces están reventando en la cara a los propios partidos. Así que acá tiene que haber una voluntad, y me gustaría saber cuál es la posición, porque todos van a tener representación política. La reforma política la llevó a cabo la bancada de Gana de Perú, que ha tenido 5 años de Comisión de Constitución. No nos lo vas a contar nosotros, Lourdes, que hemos peleado en esta mesa tratando de que se hiciera algo más o menos sensato. Sí, lo hemos conversado en unos programas. Es verdad, yo reconozco, yo por lo menos lo asumo, y yo no voté. Y yo dije acá, si te acuerdan, es una ley que es un reverendo mamarracho. Y lo sustenté en el Congreso de la República. Y yo no voté por esa ley porque realmente es muy mala. Yo también comparto que el primer acuerdo, y creo que esto es muy bueno, que estemos 3 partidos políticos que probablemente estemos activos en el Congreso, es que tenemos que ponernos de acuerdo en una reforma electoral profunda que implique una reforma política que realmente permita un accionar con transparencia, con claridad, con reglas de juego muy claras. Creo que lo que ha pasado esta vez ha sido terrible, porque realmente hasta el día de hoy tenemos la posibilidad de que sigan saliendo tachas, hasta el día de hoy podemos seguir renunciando, hasta el día de hoy, o sea, va a salir una cédula de votación con partidos inexistentes, o sea, toda la cantidad de blancos y viciados que va a haber por eso va a ser enorme. Entonces, tenemos que realmente reparar este error. Una votación electrónica, nadie tiene idea cómo funciona. Sí, pero ha habido ya experimentos de votación electrónica. Creo que la votación electrónica toca. Ustedes comprenderán que es muy difícil manejar esta conversación si es que no nos damos espacio uno y otro. No, el tema, Raúl, ahí es otro más, que es la necesidad de que el Congreso asuma leyes y debates que realmente le interesen a la gente. Lo primero que te dice la gente, los ciudadanos, las familias en todo Lima, es el tema de seguridad ciudadana. Es un aspecto que, por lo menos en el primer año, las bancadas del Congreso que seamos elegidos y el Poder Ejecutivo deben concertar medidas de emergencia, porque eso ya no da más. Yo conversaba con una familia de Puente Piedra, Raúl, si me permites, y me decía, los viernes y sábados, las mujeres solteras en este pueblo joven dormimos juntas, porque es el día donde toman más los jóvenes, las personas solteras, los varones, y saben dónde viven las mujeres solteras y quieren ingresar a sus hogares, obviamente, a hacer un maltrato, a hacer una vejación. Entonces, el tema de seguridad ciudadana, además de la reforma política, son temas que hay que afrontarlos. La seguridad ciudadana por un tema social, de respuesta social urgente, al igual que el empleo, y la reforma política, Raúl, el primer año es urgente afrontarla y dejar las reglas bien establecidas. No puede ser. Bueno, ojalá no se olviden.
todo ya está la figura en el Congreso de hacer eso efectivamente, porque no es la primera vez que se dicen estas cosas, esa es la otra cosa que es dramática en nuestra vida política. Los nuevos. Pero vamos a ver. 8 y 21 minutos de la mañana. Una pausa, por favor. De inmediato, en el próximo gobierno, en el próximo Congreso, el tema de la reforma electoral. Todos coinciden en eso y en lo que está pasando no puede repetirse, pero como decía Raúl, ese mismo consenso de algunos líderes de bancada lo tuvimos en julio del año pasado, ya previendo que teníamos elecciones ahora mismo. Y decían, sí, nos comprometemos a hacer una reforma electoral, pero al momento de justamente hincarle el diente y entrar en asuntos complicados para los partidos, como por ejemplo el financiamiento, el voto preferencial, al final se tiraron para atrás. Y también ahora decimos, un tema fundamental es la seguridad ciudadana, por supuesto, pero ¿eso es materia del Congreso o es materia del Ejecutivo? A ver, yo te digo lo siguiente, creo que el tema electoral es muy complicado para verlo ahora, pero creo que se da un compromiso de verlo inmediatamente porque estamos frescos, estamos con toda la tranquilidad del caso, pero sí te digo una cosa, cuando salió todo ese tema de acá y se vio todo eso acá, a mí me sorprende mucho porque el gobierno juega en pared con la bancada. El gobierno observó el tema de Petroperú y la bancada, la bancada lo aprobó. El gobierno observa la ley electoral y la bancada con Frito Tarola insiste en la ley, sabiendo que era un mamarracho. El error nuestro, gravísimo, sabe Dios qué cosa nos pasó, nos caímos de la cama. Lamentablemente esa ley se aprobó y es una ley realmente muy mala. Pero lo extraño es el juego en pared. Lo del voto preferencial, la propia bancada de Gana Perú. La propia bancada de acá y otra lo que se hace en el Congreso. Porque ese es el tema, porque una bancada como la de Gana Perú, que ha tenido 5 años en la Comisión de Constitución, que nunca han sido partido, que nunca han tenido una organización, que se ponen a dedo a la presidencia, que ha hecho lo que le da la gana, no puede llevar a cabo una reforma política porque no tiene ninguna experiencia de nada. Eran mayoría, que en el tiempo se hayan reducido, es otra cosa. Y antes de terminar, no quiero dejar de hablar del tema porque sí me preocupa, porque creo que es la preocupación máxima de toda la población, de los que estamos acá en la mesa y los que nos escuchan, el tema de la seguridad. No solamente es un tema de la policía y sacar a las Fuerzas Armadas, porque yo también estoy de acuerdo con eso. Es el tema de que esto es un combo donde somos responsables todos. Todo el tiempo estamos viendo avesados delincuentes con voluntariados que están libres. No puede ser que una persona salga de su casa a trabajar, el señor cambista de Becerra, y lo escribían y nunca más regresó, lo arrancaron de la vida de su familia. Este señor que hemos visto a mansalva, un pequeño empresario, que entra un delincuente y con 2 pistolas lo acribilla en las bombas cobardes y no pasa nada con voluntariado. Ese es un tema de la Fiscalía, del Poder Judicial y del INPE. No hay forma de que ninguno en forma independiente lo pueda hacer si no estamos con un liderazgo claro y con un compromiso de país, de Perú, de ciudadanía, de que todos tenemos que apuntar a eso. Leyes hay por todas partes, no se cumplen, no son capaces de hacer un buen expediente. Otro de los temas, por supuesto, que están en la cartera de todos es los programas, ¿no? Y todos han insistido en que se pueda hablar con más claridad en estos días que faltan al respecto. También se señala que hay pues grupos o partidos o equipos de gobierno que son mejor organizados o por lo menos tienen ideas más claras con respecto a lo económico, ¿no es cierto? Y eso sí me interesa remarcarlo porque efectivamente aquí siempre se ha vivido esta situación de que uno promete el oro y el moro y en realidad no tiene ni oro y tampoco es moro porque quiere ser bandido. En consecuencia, cuán importante es en realidad insistir en lo programático y si en efecto cuando hay mítines y reuniones en las que se reparten chicharroncitos y sombreritos y esto, si alguna vez ustedes han tenido capacidad de poder medir cómo es la reacción de la población cuando se hablan de contenidos y no solamente de promesas. Bueno, eso existe. Nos toca. Sí, efectivamente, yo creo que lo que debemos llevar y mostrar y mostramos a la gente es hablar no de chicharroncitos como has dicho tú, sino realmente de hablarle de nuestras promesas. O sea, nosotros sí tenemos un plan de gobierno y un equipo que está detrás y hay un equipo que es capaz de llevarlo a cabo, que es bien importante. Y tenemos aún un plan de gobierno que está muy bien medido en cuanto a sus impactos y su realización, sus plazos, etcétera. Entonces sí podemos mostrarle uno de los temas fundamentales que hemos estado trabajando, es el tema de seguridad, como bien lo han dicho. Comparto que es un tema de todos, no solamente la Fiscalía, no solamente la Policía, no es solamente el Poder Judicial, también es una responsabilidad del Congreso. Nosotros desde
desde el Congreso vamos a hacer algunas propuestas de reforma que son importantes, que van desde el Consejo Nacional de Magistratura, que tiene un problema serio de cómo se estructura y cómo elige a los jueces, a los problemas como tener acumulación de penas, mejorar el tema del Código Procesal Penal. Hoy día tenemos un montón de problemas de penas que no son balanceadas ni que son cumulativas. Deberíamos tener la posibilidad de acumular penas. Entonces hay una serie de reformas muy concretas que las llevamos tanto al pueblo como las traemos a la prensa porque son importantes de debatirlas, ¿no? A la gente le importa que le digamos cosas. O sea, por ejemplo, en el tema de las penas cumulativas, la gente ha reaccionado muy bien. Todos esperan que haya una sanción efectiva a las personas. A la misma vez esperan que haya programas de prevención para que no pase lo que contaba Javier. O sea, la gente tiene que tener barrios seguros y nosotros tenemos un plan clarísimo para prevención ciudadana. Entonces, trabajar con prevención, interviniendo, donde el policía sea el policía amigo en vez del policía al que le tememos, y más bien sacar a los jóvenes la posibilidad de estar en pandillajes, en drogas, a través de otras actividades culturales, deportivas y sociales, con infraestructura adecuada, lo podemos hacer. Entonces creemos que si hay una buena reacción cada vez que converso con una madre de familia en San Juan del Lurigancho, en Lurín o en Magdalena, todas me piden lo mismo, me comienzan a decir el tema de seguridad es prioridad para nosotras, así como la posibilidad de tener empleos, así como la posibilidad de tener justicia adecuada, ¿no? Sí, Raúl, cuando uno conversa con los ciudadanos, con las familias, tiene dos públicos a la vez en un mismo escenario. Tienes la población que no es dirigente y tienes el dirigente popular, que tiene mucha legitimidad. Y no son poblaciones que ignoren las propuestas. Al contrario. Bueno, porque eso ignoran sus necesidades. Así es. Y además, Carlos Franco, un común amigo, Raúl, decía algo que en la población existe este cálculo popular muy enraizado y que así miden a los políticos, así no miden a los políticos. O sea, ellos saben cuando un político hace una promesa demagógica y la sienten y te la interpelan. Y no te creen, te pueden escuchar, pero no te creen. Entonces sí creo que el tema de seguridad ciudadana es un tema terrible, que hay que afrontarlo, pero veamos la otra parte. Toda la periferia de Lima tiene jóvenes que no estudian ni trabajan y no hay un proyecto, un programa que pueda incluirlos por lo menos en empleos permanentes, que es lo mejor, o por lo menos empleos temporales con inversión pública. Nosotros impulsamos un proyecto, y bien sabe Mercedes porque fue nuestra ministra, ¿no es cierto?, el programa Construyendo Perú, que generó por lo menos 300.000 empleos temporales en Lima, y sobre todo jóvenes. Eso bajó el pandillaje, eso bajó la violencia familiar, eso generó la posibilidad de que muchas familias alrededor de Lima, en la construcción de muros de contención, de losas deportivas, en las reparaciones de centros educativos o de salud, tengan un empleo. Eso el actual gobierno lo ha dejado. O sea, el balance y la fragmentación social, del conflicto social, del desamparo social generado por el gobierno de Humala es terrible en la periferia urbana. Sobre el tema rural, juntos y estas cosas podemos discutir, pero en la periferia urbana la acción del Estado está reducida y eso obviamente genera caldo de cultivo para violencia. Un chico de 19 años, 18 años que no estudia ni trabaja, pues está proclive a actitudes aspiracionales violentas, como lo llevan algunos sociólogos, que hay que afrontarlo con medidas no solamente coercitivas, que hay que hacerlas, sino también con acciones de promoción del empleo, por ejemplo, y de educación. Javier, una pregunta. Cuando le dicen a Barnechea, tú fuiste aprista, o a Meche, tú fuiste nuestra ministra, ¿lo están alabando o lo están insultando? No me queda claro. Estamos recordando una cosa, una experiencia. Porque lo dicen con una como... No, diferencio. Es casi como un ataque, no sé, me parece raro. Yo diferencio las dos cosas. No, con Mercedes he dicho, porque Mercedes hemos trabajado juntos en muchas cosas importantes. De acuerdo. No, y con el tema de Alfredo es otro. El tema de Alfredo es que hace 5 años él quería ser candidato del APRA y no fue. Ese es un tema, pero con Mercedes hemos trabajado muy bien, incluso casi es presidente. No, además es importante con nosotros. Pero son cosas, no es un reproche. Es para recordar, ¿no? Para recordar. Está bien. Pero es el panorama político completo. Para el público, en realidad, para el votante, eso se llama transfugismo en muchos casos. No, porque la gente te digo de verdad. Precisamente, no, la gente me dice. A ver, lo que reconocen es que yo fui una buena técnica y me dice la gente en la calle, gracias porque fuiste una buena ministra y por eso nos vamos a votar por ti ahora. En este grupo, nos gusta el grupo con el que estás, es mejor y nos gusta que estés así. Y no es transfugismo, yo no era del partido, yo era técnica nada más. Aclaremos. Pero es política también. Bueno, como todo ministro juega eso, ¿no? A decir cuán sólido es hoy día un partido en el Perú.
Esa es la pregunta central. No qué simpatía nos tienen, porque claro, puede ocurrir que efectivamente a Pero el rechazo de la población es ese, ¿no? El rechazo de la población lamentablemente no cree en los políticos, no cree en los partidos, no cree en nadie, porque... No es que no creen, es que todo el aparato ha funcionado de tal modo para que el ciudadano no crea. Claro, pero... O sea que es a la inversa. Claro, ¿no? Es cierto, pero ¿por qué, Raúl? Porque a la gente, en esta discusión que estamos, por ejemplo, del político, lo que sea, la gente y lo hemos hablado acá también, la gente quiere soluciones a sus problemas. El tema de seguridad, que su hija no sea violada, que la mujer regrese a tu casa, que el hombre no esté muerto, perdóname. No puede ser que la gente quiere agua en su casa, luz, quiere luz de un interruptor, de una bomba, agua del caño, quiere que le alivie su vida. Vamos a tener que hacer una pausa, pero en realidad una campaña política tiene una función educativa, pedagógica, para ampliar los horizontes. Porque si yo voy a decir, te voy a dar agua, te voy a dar cebollitas, y ni te creen. Estamos en la misma. No, la gente lo que la gente espera es que eso sea realidad. Bueno, pero para eso se necesita programas. Instituciones. No solamente programas, sino que esos programas se cumplan. Para que la gente no diga, vienen, ofrecen y no cumplan. Una pausa. Bueno, continuamos. Este proceso electoral pues es tan curioso que en realidad de todas las situaciones se presentan. Y esa formación de las parejas, sin duda, debate. ¿no? Pero bueno, por parejas. Claro, el debate emparejado. No es un debate, es en realidad. Que salgan las parejas a bailar. Así es. 7 minutos, además, nada más tienes en total. Bueno, pero en fin, la verdad que va a ser un espectáculo, pero yo quería preguntarles eso, si sienten contentos la contraparte que les va a tocar a nuestros candidatos. Empecemos por Javier Barrera, que supongo que es el que debe estar más preocupado. No, sin ninguna introducción Olivera en otro medio. Sin ninguna preocupación. Lo que sí hubiese querido que el debate, por lo menos en el tema positivo, en las réplicas, sea un debate donde, por ejemplo, la señora Fujimori pueda discutir con Alan García y también con el señor Kuczynski. O sea, un debate en lo que podrían pasar o no la segunda vuelta. Pero no sé, por el azar o por un tema de intencional, como las encuestas, se han generado... ¿De una eventual segunda vuelta? No, pero esta dualidad, estos dúos, esas parejitas que se han formado, es de una persona que puede pasar con uno que tal vez a la semana siguiente se va a retirar de la contienda. Entonces, el formato es pésimo, son otros de los errores del Jurado Nacional de Elecciones. Pero ojo, que hemos hablado con el jurado y dijeron, las reglas las pusieron los partidos. Un error. Del personero lo ha hecho... Pésimo, pues, pero ¿por qué se pone la soga al cuello de esa manera? Pero Patricia, esto reproduce esta idea de que la política son dos cosas. En la gente es confrontación por el show, y además reproduce la idea de que los políticos son unos privilegiados que están ahí y van a debatir entre ellos y solamente entre ellos. Y la idea de privilegio, Raúl, Ricardo y Patricia, si me permite, es muy fuerte en la gente. La gente considera que el que es elegido adquiere privilegios que lo distancian con ellos. Y ahí hemos propuesto varias cosas. Por ejemplo, un congresista, y esto no es para nadie en específico, un congresista tiene un seguro privado, ¿no es cierto?, que ya lo distancia del saque, con miles de peruanos que van a salud o van al MINSA. Y eso tiene que suprimirse, que sea una propuesta. Vamos a salud y si hay seguro privado, lo pagamos con nuestra plata o con el sueldo. Pero hay cosas que nos distancian, como recibir en marzo un congresista un sueldo más cuando no tiene hijos, o los hijos ya pasaron el colegio, o un sueldo más en julio y en diciembre, cuando la mayoría de peruanos reciben 300 soles, o otros nada. Entonces, estos privilegios deben ser también, con la reforma política, con el tema de seguridad, aspectos que debemos, como bancadas nuevas, aprobar y decirle al pueblo, ¿sabe qué? La política y los privilegios se acabó. Pero acá. Cuidado con eso, porque el gobierno de Alan García fue el que disminuyó los sueldos de su... Bueno, sí, yo lo haría... Sí, en ese contexto lo podría hacer. En ese contexto, mira, Mercedes Arauz trabajó el doble que muchos ministros que ahora ganan el doble. El cardenal Cipriani recibe 34.000 soles, que es lo que recibe un ministro, y el arzobispo del Río, que ha dicho que no voten por Barnechea y por Verónica Mendoza, recibe 28.000. Pésimo. Eso se va, el APRA lo va a sacar. Tiene que evaluarse, por supuesto. Y hay otra cosa más, Patricia. ¿No? Las universidades privadas no pagan impuestos. Yo he hecho un cálculo. Por lo menos 600 millones de soles se dejan de recibir porque las universidades privadas, cuyos dueños muchas veces hacen política, no transfieren esto a la fortuna. Así es. Y si yo transfiriese los montos de universidades, los impuestos de privadas
a la universidad pública podría incrementar la cobertura de las públicas en 20%. 600 millones que irían a fortalecer la universidad pública, donde van los peruanos con todo derecho a querer progresar. Muy bien. Vamos a ver, Meche, recuerdo la frase que ha dicho nada menos que el contendor de Pedro Pablo Kuczynski. Amigo PPK, se acabó el recreo. Va a ser muy interesante conversar, además con Ante lo tenemos. Que tiene tan divertido. Es un hombre encantador, además. Entonces creo que sí, probablemente ese dúo va a plantear ideas, ¿no? Esa es la idea, de conversar y plantear ideas. Pero ciertamente creo que el debate tiene que ser entre todos, ¿no? O sea, claro. Y es muy breve el plazo, los espacios que tenemos para cada idea que tenemos que presentar, de las que se han planteado, tienes un minuto y medio. O sea, realmente no puedes plantear. Cuando hay mucho debate, ya no hay debate, pues, ¿no? Claro. 10 exacto. Personas. Es demasiado, entonces no se plantea un espacio donde se pueda debatir realmente. Igual nos vamos a preparar y todo, pero creemos que no sé si el público se va a quedar satisfecho con esa presentación. No, quizás una fórmula más interesante hubiera sido tener procesos de debates como tienen en otros países, en sus primarias, donde presentan. En Estados Unidos uno está siguiendo los debates en Estados Unidos de los diferentes candidatos, inclusive internamente dentro de los partidos. Pero Meche, los debates en Estados Unidos son obligatorios e institucionalizados. Nadie va cambiando las reglas todos los años. Pero eso es buenísimo, tenemos que cambiarlo. Claro, son partidos sólidos, son partidos más sólidos. Y creo que en eso comparto el que tenemos que fortalecer la presencia de los partidos, más allá, o sea, la imagen que se tiene de los políticos, más allá de que si ganan menos o más, creo que cualquier persona bien formada tiene el derecho a recibir un buen salario, pero lo que sí creo es que el problema es que tienen una sensación de lejanía, una sensación porque no están en contacto, porque realmente se ha puesto, además muchos partidos ponen a personas, y aquí no hablo de ninguno de los presentes, que realmente dejan mucho que desear, ¿no? O sea, hemos tenido los casos, lo que conversamos, un comer pollo, son personas que van robacables, o sea, son personas que no tienen ninguna representación real y que representan intereses particulares, y uno dice, bueno, ¿y estos señores qué hacen aquí alterando una... Entonces la imagen que tenemos de los políticos es equivocada. Mira, yo personalmente... también lo hubiera tenido y digo, no, yo quiero venir a transformar eso, yo he venido a trabajar en otro espacio que fácilmente me podía haber quedado ahí, pero siento que como patriota tengo que venir a trabajar por mi país y cambiar esa situación. Creo que es relevante trabajar para hacer que los partidos políticos y la representación sea real. Yo quiero recoger eso que dice Meche, la representación, ¿no? Cuando el Congreso tiene una mala imagen, una mala fama y que estos congresistas todo el rollo, ¿quién lleva a los congresistas? Los candidatos y los partidos. Entonces cuando vemos gente que se critica, no lo he hecho yo, pero se critica, que llevan faranduleros, que llevan de programas, que llevan a gente, artistas o deportistas, y empiezan a criticar, los mismos partidos sentados acá, sus secretarios nacionales han criticado. Yo respeto a todo el mundo, pero ¿quiénes llevan al Congreso a esa gente? Los propios partidos. Entonces cuando las cosas no funcionan bien, viene la mala imagen del Congreso, pero ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los garantes de la bancada que llevan? Los propios partidos. Y con respecto a lo que decía el tema de la seguridad, yo creo que sí, no solamente es el tema, sino que, por ejemplo, el Congreso de la República no tiene por qué tener policía, la Policía Nacional no tiene por qué cuidar el Congreso de la República. Tenemos cerca de 70 policías en general en toda la custodia. ¿Por qué tenemos que tener ese privilegio? ¿Por qué no contratan, por ejemplo, el Congreso, yo soy congresista, su policía particular, el Ministerio, el Poder Judicial, todos? No puede ser que más de la mitad de la policía esté dedicada a cuidar instituciones en vez de cuidar a la ciudadanía. Por ejemplo, hay montones de gente que tiene policía personal, policía de la PNP. ¿Por qué? Y me puedo dar el lujo de decirte que yo no tengo seguridad desde que soy congresista. Nunca la he tenido, ni la voy a tener. Y con respecto a lo que hablaste tú de sueldos de escolaridad, eso no existe en el Congreso, te cuento, para ningún congresista, por lo menos que yo sepa. Y de lo personal, no conozco el caso de algún congresista que reciba sueldo por escolaridad. No lo conozco, no lo conozco. Acá termino. Y con respecto al tema de los bonos y sueldo de instalación, yo, Lourdes Alcorte, en mi vida los he cobrado. No tengo que firmar un papel porque mi palabra yo la ahorro y vale más que mi firma. Sí, pero... una persona. Bueno, pero me puedo dar lujo de decirme, después me echo, ¿cómo se dice? Pero Lourdes, muchos congresistas elegidos por Keiko en el periodo anterior de acaba. Tú no hablas del periodo de Keiko porque tu bancada de mi vieja mucho me déjame terminar, por favor, sé más cortés, sé más educada. Mira, es un tema de cortesía, sino que no muchos de los congresistas y humoristas que la propia Keiko no los ha puesto porque les daba roche, ¿no es cierto? ¿O no? Pero lo que pasa es que los eligió mal, o sea, no, el fujimorismo no nace contigo. Oye, por lo menos, hay historia, pero hay una historia bien larga y bien crítica. Yo de historias largas no me atrevería a hablar. No te por lo menos la mía, Lourdes, es en un solo partido. No hablo de personas. Por lo menos la mía es un solo partido. No hablo de ti, hablo del partido. Tú has hablado también de Keiko. Les recuerdo que no estamos todavía en el debate. Es que tira de piedra. Tuve la
verdad que tú eres bien peleona, ¿no? Pero y además un poco personalista. Pero me tira piedra, pues tengo que contestar. Mira, vamos a empezar acá. La idea es reformar este proceso. Y estoy de acuerdo contigo y contigo, Javier, porque los tres estamos concertando y viendo claramente que aquí hay posibilidades de cambiar si vamos con ideas claras. Esa es una necesidad del próximo Congreso, la concertación, entendimiento, porque si ahora rompemos esos puentes que se y esa es nuestra oferta. Nosotros ofrecemos un proceso de concertación porque es bien importante para el país. Y una cosa con respecto a lo del jurado que no quería evitar de contestarlo. Creo que a veces siento que las cosas se hacen por cumplir para que dejar constancia en el registro de la historia. Un debate como se está llevando a cabo realmente es bien particular. Para decir que ha habido un debate. A Keiko Miguel Hilario. Creo que yo sí coincido con la va a ilustrar sobre el mundo masónico. Yo creo que coincido con ustedes, por ejemplo, en el tema de que a todos les han debido hacer las mismas preguntas. Claro. A uno por uno con su tiempo y no restringir a 2 minutos, 1 minuto para la pregunta y 30 segundos para la respuesta. Eso es cumplir por cumplir. Creo que las cosas no están así. Nos va a ilustrar sobre el Amazonas. Mira, por respeto a Meche no voy a decir la cara que tienen ustedes con Babo, te cuento. O sea, que déjalo ahí nomás. No tiene nada que ver con mi acabo de decir de arranque. Acabo de decir de arranque. Raúl, por favor. No, por favor. Me cayó por eso, me cayó el taquito. A otro le cayó el taquito que podemos hablar sobre el tema si quieres y otros temas más. Señor. ¿Estos 11 días vas a estar igualmente así? No, no sé, depende de lo que se tenga. Ella es así. Depende de lo que se tenga. Depende de lo que se tenga al frente, pues. Hay que cambiar el estilo otra vez. Vamos a un modelo donde nos vean, de verdad. Yo creo que que con coincidencias. Que nos vean concertando para muchísimas además. Entonces creo que podemos sentarnos a la mesa y pensar en el futuro del país. Nuestras propuestas son de largo plazo y de corto plazo también, pero que caminen conjuntamente. Y estoy segura que sentándonos en la mesa y mostrando un Congreso que legisle a favor del apoyo, pero no que nos presenten pues ahí en estos pleitos diarios, porque realmente es horrible. Las pullas, eso ya pasó de moda para la gente. Sí, pues, terriblemente. Bueno, me piden que corrija, me parece interesante porque me han hecho la corrección por redes sociales. La ley indica que el cardenal y los arzobispos tienen que ganar lo que los ministros y los viceministros, pero no cobran eso, cobran mucho menos. De todas maneras, es de más de 2 millones de soles la subvención del Estado a la Iglesia, que sería un buen tema que se discuta. Así es. Muy bien, 8:49. Muchísimas gracias y el mejor de los deseos para gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Aunque mal encaminados, con tiempos muy cortos, nos dejen una sola clara idea de quiénes son los mejores. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y suerte para todos. Suerte también. Y el 9 que renueve.